Bienvenidos a su podcast La relevancia de asistir a las prácticas, situaciones académicas UNAR, conformado por Diana Arias, Patricia Sánchez, Gloria Sánchez, Luz Estela Garnica y Albert Gómez. La situación se presenta en el escenario educativo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en la escuela ECANMA, donde dentro de su misión y proceso curricular se da el componente práctico que consta de 3 sesiones. La primera es virtual, donde se describe la temática a tratar y los parámetros de la salida de campo. La segunda es totalmente presencial, que corresponde a la salida de campo, y la tercera es virtual. En este último encuentro se retroalimenta, se hace la sustentación del informe y se asigna el puntaje componente práctico, que es de 150 puntos. Asimismo, se apertura en el OIL, donde se aclara al estudiante si es virtual o presencial su práctica, se indica la hora, enlace de encuentro y fecha, si es presencial o virtual. Finalmente, a los estudiantes se les envía un recordatorio días antes a su correo institucional sobre la obligatoriedad del componente presencial y que no hay práctica alternativa del curso. Teniendo en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, se presenta la siguiente situación. Un alumno, al que llamaremos estudiante A, solo participó en la primera sesión virtual, no asistió a la salida de campo, pero a 3 días del plazo de cerrar los grupos en el OI, cargue de notas, envió el documento final para que se calificara. El estudiante A no se comunica, no da respuesta a los correos donde se envían la citación e informando que no puede asistir o justificando quizás su no asistencia. Posteriormente a la salida de campo tampoco realiza una llamada telefónica. Se llama para contactarlo, pero no se obtiene respuesta. Por tal motivo, una vez se realiza la calificación en el OI relacionada con el componente práctico, el estudiante envía un correo manifestando que no está de acuerdo con la nota, que se recalificara porque esto podría hacerle perder el curso. A continuación se presenta una reflexión y análisis a la situación problemática con el fin de resolver el caso expuesto a partir del buen uso de habilidades sociales y de comunicación como alternativa de solución al caso expuesto. A partir de la situación problemática donde el estudiante A no asistió a la sesión virtual del componente práctico de un curso, es importante reflexionar que el estudiante de la UNAD, cuando se matricula en un programa, es porque tiene metas que alcanzar en su formación profesional, lo cual lo lleva por la ruta del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. En forma voluntaria, el estudiante incursiona en su aprendizaje autónomo, que requiere del tiempo y estrategias necesarias para cumplir con las diversas actividades de los cursos. Desarrollar en forma objetiva y original las actividades le orientan el aprendizaje significativo de los nuevos conocimientos adquiridos y por ende llevarlos a la práctica. A su vez, le permite desarrollar un aprendizaje colaborativo al interactuar con compañeros, con docentes, con expertos para la construcción de nuevos conocimientos, reconociendo que el trabajo en equipo es un factor de peso para lograr los resultados de aprendizaje del curso. También es importante reflexionar que el estudiante de la UNAD está regulado por los deberes y derechos acordes a la educación abierta y a distancia, con el fin de relacionarse e interactuar con los diferentes actores que componen los estamentos de la UNAD, participando activamente en el desarrollo de actividades y en diversos escenarios al que sea convocado en pro de su formación académica, de investigación y proyección social. La situación problemática expuesta se puede examinar mediante un análisis estructural, cuantitativo, cualitativo, entre otros. Un análisis estructural considerando el contexto externo, dónde reside el estudiante, tener en cuenta si bien zona rural o urbana, si tiene acceso a internet, si cuenta con equipos y dispositivos para estar en constante comunicación, poder desarrollar sus actividades y estar enterado de los diversos eventos a realizarse. Según lineamientos de la UNAD, las comunicaciones deben ser establecidas por el correo institucional. Un análisis cuantitativo en los cursos de la UNAD están planteados mediante estrategias de aprendizaje y se requiere desarrollar las actividades descritas mediante guías y rúbricas de evaluación. El componente práctico, en este caso, tiene un peso de 150 puntos, 30% del curso, una tercera parte de la nota del curso, puntaje que el estudiante no puede acumular al no desarrollar en forma completa la práctica planeada desde la apertura del curso. Un análisis cualitativo. Cuando el estudiante asiste a la práctica, tiene la fortaleza de llevar los conocimientos teóricos a aplicarlos en una situación real. La no asistencia a la práctica va en detrimento de la calidad educativa, ya que el estudiante podría haber planteado preguntas relacionadas con las temáticas y con ello haber avanzado en su aprendizaje significativo para el desarrollo y afianzamiento de competencias laborales y profesionales que impacten en su labor en la comunidad u organización donde interactúe para beneficio mutuo. Una vez analizadas todas las posibles soluciones, la que fue seleccionada se tomó de acuerdo a los lineamientos legales de la universidad y con el fin de motivar al estudiante, la cual consistió en un encuentro virtual entre el director del curso y el tutor del componente práctico.
en la cual se acordó citar al estudiante A través de una herramienta virtual con el fin de que justificara el porqué de su no asistencia. Si era una justificación viable, se tomó la decisión de que se le direccionaría la práctica de manera virtual, es decir, se le iba a explicar al estudiante qué debía hacer en campo. El estudiante debería conseguir un escenario que cumpliera con los lineamientos de la guía para este componente práctico presencial y posteriormente enviar el informe con un pequeño video de 1 minuto donde se evidencie realizando esta actividad. La fecha límite iba a ser indicada por el director de curso, así como la actualización de su calificación o nota final relacionada con el componente práctico. Se procedió a realizar la citación a través de correo institucional y personal, en el cual se le indicó vínculo de conexión, hora y fecha. Cuando llegó la fecha programada, el estudiante A no asistió a la citación realizada, por lo tanto se procedió a dejar la misma calificación ya dada por el tutor del componente práctico, y lo que hizo el director fue complementar la retroalimentación indicando el por qué no se podía recalificar un documento basados en escenarios de prácticas a los que él no asistió. Asimismo, se le indicó los numerales en la guía donde describe la obligatoriedad de la participación en el componente práctico, elaboración de informe y sustentación del mismo. De igual modo, el escenario donde se presentó el problema fue en un aula educativa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y correspondiente a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ESCAMI, y a partir del uso de las habilidades sociales de comunicación que favorecieron la resolución del problema en las siguientes circunstancias. Se invita al estudiante para socializar acerca del problema presentado, haciéndole reflexionar sobre su situación en donde se cometió la falta, y después de evaluarlo se concientiza al estudiante que su actuar no estuvo bien para su desempeño académico y personal. Al mismo tiempo, se le recuerda que la práctica es un requisito necesario, obligatorio para graduarse, y no se homologa ni se convalida si se hace de una forma presencial en los escenarios que tienen convenio con la universidad. Después de escuchar al alumno, se le hará una nueva oportunidad para que entregue las actividades que deben ser originales, enfocadas al aprendizaje autónomo, autorregulado, en el cual desarrolle competencias que potencien su capacidad de pensamiento crítico en su práctica pedagógica. Por último, como conclusión de la situación problemática presentada, analizada y resuelta, podemos indicar: primero, que aplicando el principio de legalidad y el debido proceso, es decir, lo establecido en la ley y en el reglamento de la UNAD, y teniendo en cuenta que la práctica es un requisito académico de carácter obligatorio, por lo tanto no se homologa, no se valida, no se convalida, ni se hacen reconocimiento de competencias y saberes en ninguna circunstancia ni bajo ninguna condición, no es posible emitir una calificación al informe presentado al estudiante A, pues la práctica se realiza de manera presencial en escenarios físicos y formalizados a través de convenio entre el docente y el estudiante en condiciones de infraestructura y calidad. Es decir, es requisito sine qua non para poder presentar el informe haber asistido a la práctica, lo cual no realizó el estudiante en el caso estudiado, pues la misma es un insumo para el informe final. Otro aspecto importante por resaltar es que el estudiante nunca dio respuesta a los requerimientos hechos por el docente, lo cual conlleva decir que no hubo interés del estudiante en realizar nunca la práctica. Agradecemos su atención, Dios les bendiga, infinitas gracias y hasta una próxima.